Bueno, dijeron que yo iba a resolver todos los problemas, así que acá vengo. Espero no desilusionar a nadie. Ahí estamos. El tema es súper interesante. Nos toca en este momento hablar de, voy a poner acá como dijeron todas, probióticos, prebióticos y definir cuándo, a quién, cómo, dónde, por dónde, todo lo que queremos resolver con los probióticos y los prebióticos en estos pacientes. Declaro no tener ningún tipo de interés con la industria del conflicto en esta disertación. La relevancia del tema, por supuesto que queda claro, lo vinimos hablando desde el principio de los dos simposios. Somos microorganismos, estamos cada vez más entendidos en el tema. También cada vez más la evidencia apoya que tenemos mucho más que ver, digamos, todo lo que nos pasa tiene mucho más que ver con los microorganismos que nos dominan y con los genes microbianos que con las cargas genéticas familiares o con estas condiciones de enfermedad asociadas a otros patrones, ¿no? Digamos, tenemos mucho que ver y la microbiota nos explica mucho todo lo que está pasando con la población en general, ¿sí? Enfermedades que pueden ir explicar todo tipo de patología, ¿no? Desde lo metabólico, lo cardíaco, el cáncer y por supuesto no quedan fuera las enfermedades inflamatorias del intestino. La evidencia es absolutamente creciente. Todos los días aparecen artículos nuevos, no terminamos de estar al día y es apasionante el tema. Vamos a ver si logramos entender hasta dónde hemos llegado a la fecha. Donde hemos llegado seguro es a entender que la microbiota forma parte de los factores que hoy explican la etiopatogenia de la enfermedad. No es una enfermedad con factores causales conocidos determinados, pero sí se conoce que puede haber carga genética, epigenética, factores ambientales y ahora se le está dando mucha más relevancia en el último tiempo a esta injerencia de la microbiota en explicar cuánto de modulación tiene respecto del sistema inmune de los pacientes, respecto de la inflamación que sufren estos pacientes. Entonces, cada vez también se la estudia más y se la empieza a pensar como estrategia terapéutica, ¿no? Porque si es causal y entonces podemos modularla, se supone que estaríamos actuando en el lugar correcto. No es para que nos mareemos con estos gráficos, simplemente para explicar que en el gráfico superior tenemos del lado ustedes derechos y todos de la pantalla, una microbiota saludable, del lado izquierdo una condición de disbiosis a consecuencia de distintos factores que sabemos que promueven esta disbiosis, el estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, los fármacos, la dieta, por supuesto, ¿no? La dieta occidental, los emulsionantes, todo aquello que sabemos y se ha descrito hasta hoy, promueve esta disbiosis, esta alteración en la composición de la microbiota, una microbiota que en lugar de ser rica y diversa y estable, justamente lo que sufre es todo lo contrario, y ahí es donde aparece o se justifica hoy, se explican muchas enfermedades, en esta pérdida de diversidad, pérdida de riqueza o pérdida de la estabilidad. Son factores que promueven cierta perturbación en la composición del microbioma y ahí es donde el microbioma se vuelve hacia taxones más patológicos, hacia un predominio de protobacterias, hacia un componente, digamos, más prooxidativo, proinflamatorio, ¿sí? O perdemos competencia contra patógenos y perdemos competencia inmune. Esto es entonces lo que pasa. El gráfico la verdad es que es muy claro respecto de si tuviéramos que visualizar esa microbiota saludable en composición, en contraposición con la microbiota de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y no estamos hablando solamente de microbiota colónica, estamos hablando desde el ilion y hasta el recto, ¿no? Digamos, sabiendo que tenemos microbiota en todo nuestro organismo. Fíjense que en lo que tiene que ver con el gráfico de microbiota normal hacia la derecha, hacia la izquierda, tenemos una microbiota donde predominan justamente los firmicutes, los bacteroidetes y las protobacterias que vienen a ser la línea amarillita es microscópica, ¿sí? Digamos, porque se supone que es una microbiota saludable. A contraposición, fíjense cómo predomina y cómo crece el género de protobacterias en la presencia de patología inflamatoria intestinal, con una reducción de los bacteroidetes y los firmicutes de tipo clostroideales, ¿sí? Ahí me fui para atrás, espere.
¿Qué consecuencias entonces nos trae esta disbiosis del paciente con enfermedad inflamatoria en la inmunidad de este huésped, la inmunidad de este paciente y la integridad mucosa y, por supuesto, su respuesta o capacidad de tolerancia inmune? Hay una reducción, dijimos, de la diversidad de esa microbiota. Eso a consecuencia trae una disminución en esta fuente de energía que es justamente promotora de este crecimiento y de privación de células epiteliales. Tenemos una disminución, dijimos, de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Queremos ácidos grasos de cadena corta, eso está claro. Aportamos fibra intencionalmente para que haya una fermentación y mayor prevalencia de ácidos grasos de cadena corta, pero un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no tiene una microbiota colaborativa, digamos, en ese sentido, porque no va a ser productora de ácidos grasos de cadena corta. Perdemos justamente taxones que son de ese tipo fermentador, a lo cual hay una diferenciación también que impacta en la inmunidad respecto de la diferenciación de células T. El aumento de bacterias mucolíticas, dijimos dos cosas. Gabriela nombraba hace un ratito y creo que alguna de las otras chicas también. La deprivación de fibra, que sabemos promueve el crecimiento de bacterias que son consumidoras de moco, ¿sí? Y reducción entonces consecuente de la capa de moco con aumento de permeabilidad, traslocación y toda la cuestión. También en la enfermedad inflamatoria intestinal se han descrito taxones y prevalencia de microorganismos que son justamente también consumidores de moco, ¿sí? Son mucolíticos, a lo cual también a consecuencia esta capa de moco se ve reducida con alteración de la permeabilidad intestinal, aumento de también estas bacterias reductoras de sulfato, en este sentido hay mayor daño y mayor inflamación mucoso, aumento de las bacterias también patógenas, sabemos, perdemos competencia contra patógenos y en todo este contexto esta disbiosis afecta finalmente el sistema inmunológico del huésped y esta capacidad de defensa, ¿no? Y de respuesta terapéutica. Entonces nos tenemos que quedar con el concepto de que hay cambios totalmente definidos en la microbiota del paciente con enfermedad inflamatoria, una población con grupos bacterianos que son poco habituales, que son de baja diversidad y que tienen mucha inestabilidad. O sea, claramente hay una disbiosis en estos pacientes. Para no acordarnos de todo, tenemos que saber respecto del gráfico, extrapolar y quedarnos con la idea de que hay una disminución de los bacteroidetes y de los firmicutes, un aumento de proteobacterias y por lo tanto la diversidad alfa o el número total de especies está muy disminuida y mayor aún en enfermedad activa. Se ha visto descripción de distintos grupos poblacionales según las severidades de la severidad de la enfermedad. Me permito traerles este artículo que es de cerebros argentinos que trabajan para la Universidad de Luján, que son del CONICET y que son maravillosos trabajando. Tengo el placer de compartir áreas de trabajo en la universidad con ellos. Es un estudio que han hecho también en hospitales de Argentina, donde justamente lo que tratan de visualizar no es solamente un cambio de composición microbiana, sino también los metabolitos de estos microorganismos, digamos, la comunicación que se logra interreinos, tratando de extrapolándolo juntamente con la condición clínica, los datos bioquímicos de cada paciente, intentaron generar, y está en el artículo completo, un algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Digamos, una fórmula que nos permite entender con el estudio del microbioma de los pacientes, más algunos parámetros bioquímicos y clínicos, cuál sería entonces la condición de enfermedad, la evolución de enfermedad, ¿sí? En este sentido, fíjense, dentro de lo que tiene que ver con la diversidad y lo que tratábamos de visualizar, tenemos, no puedo marcar. Los verdes es el paciente con colitis ulcerosa, el amarillo es el control y la enfermedad de Crohn es el azul. No sé si se ve bien, sí, se ve bien. Fíjense que lo que tiene que ver con la microbiota del paciente con colitis ulcerosa es bastante más cercano al control, no hay una diversidad tan marcada. Muy diferente es la microbiota del paciente con enfermedad de Crohn. Si uno retrospectivamente también se pone a preguntar un poco el por qué pasan estas cosas y por qué el paciente con Crohn responde peor y por qué la modulación del paciente con Crohn también es peor, entiendo, quizá me animo a hipotetizar, que es porque estamos partiendo de una microbiota muchísimo más afectada que la de un paciente con colitis ulcerosa.
Lo mismo tiene que ver con la riqueza. Fíjense los gráficos, cómo se separa el Crohn, el óvalo azul, de lo que tiene que ver con el óvalo amarillo y el verde, que son la colitis ulcerosa y los controles sanos. No solamente vieron cambios estructurales o de composición, sino que también justifican, tenemos que entender que si la microbiota o los microorganismos tienen funciones muy específicas en nuestro cuerpo, si perdemos diversidad bacteriana, perdemos funciones. ¿Sí? Entonces también lo que permite visualizar esto, que si hay cambios funcionales, o sea que hay concentraciones fecales reducidas de ácidos grasos de cadena corta, cambios en las vías de estrés oxidativo, disminución del metabolismo de los carbohidratos y de la biosíntesis de aminoácidos. Vemos cómo nos impacta esto también si queremos después recuperar masa muscular en un paciente con enfermedad inflamatoria que tiene sarcopenia, ¿no? Digamos, todo bien con el sustrato teórico, pero si no tenemos un buen ecosistema es poco probable que podamos llevar a un verdadero aprovechamiento de aquello que queremos proyectar con ese aporte, ¿no? Esto simplemente para que lo visualicemos a grandes rasgos, y lo vemos cada vez de más lejos, nos damos cuenta que el paciente control con el paciente con colitis ulcerosa se aproximan bastante más desde la gráfica. Fíjense los dos extremos. En el centro el paciente con enfermedad de Crohn, de este mismo trabajo, ¿no?, que les contaba, donde si hay 79 géneros bacterianos para la microbiota central o saludable, 65 géneros se identificaron para colitis ulcerosa y solamente 46 géneros para el paciente con enfermedad de Crohn. ¿Pasa? Ahí está. Porque les marcaba los grados de actividad. Entonces estamos partiendo de una condición de salud y todo aquello que promueve una microbiota saludable, lo dijimos, actividad física, dieta mediterránea, lactancia materna, pescado, omega 3, etcétera, frutas, verduras, polifenoles, todo lo que venimos escuchando. Se supone que eso promueve una microbiota, modula la microbiota hacia una composición saludable o equilibrada y estado de salud a consecuencia. Si estamos del otro lado de la gráfica, estamos en una exposición a dietas más proinflamatorias, medicaciones, cirugías, grasas, azúcares, emulsionantes, edulcorantes, condición patológica para la enfermedad y, por supuesto, para la enfermedad inflamatoria. En este no me voy a detener porque queda claro que entonces cómo vamos a modular esa microbiota con estilo de vida y alimentación saludable. Cuando digo estilo de vida, también en este gráfico me quería detener un segundito en lo que tiene que ver con la modulación de la composición corporal. La obesidad es promotora, moduladora negativa. Cuando hablábamos hoy de también promover un descenso de peso, no estamos hablando de peso numérico general, sino de pérdida de tejido adiposo, un tejido adiposo que genera esta lipotoxicidad y condición de inflamación que también va a ser a consecuencia, digamos, promotora de una inflamación y disbiosis. Entonces, tenemos que también promover una pérdida de peso con actividad física, con dieta, por supuesto, adecuada, a expensas de tejido adiposo y no otro, ¿no? Y acá viene lo más interesante cuando decimos, bueno, pre y probióticos, porque todos queremos tener esta como fórmula mágica para poder salvar a nuestro paciente o hacer esa cosa extra que nos empodera. Si hablamos de prebióticos, no pensemos solamente en fibra, estamos hablando sí de algunos prebióticos también emergentes, fibra por supuesto fermentable y después los PUFA también y algunos polifenoles que también hoy están siendo emergentes como prebióticos de la dieta, y está claro, tienen muchos componentes desde el punto de vista de la reducción del pH luminal y desde la generación de sustancias antimicrobianas, o sea que está más que claro que generan un efecto fisiológico positivo en los pacientes. Los probióticos, entendiéndolos como los microorganismos en dosis adecuadas, con un beneficio para la salud confirmado y evidenciado, tienen un efecto directo y absoluto sobre la salud del hospedador, ¿sí? Ahora, ¿qué damos de todo esto y cuánto damos? Está claro los beneficios siempre, pero entonces siempre tenemos que modular en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Desde lo teórico parecería que sí, porque si puedo manejar un poco la inflamación, ¿por qué no darlo? ¿Qué nos dice la evidencia? Hay unas revisiones sistemáticas, digamos, como para traer resultados a estos agrupados, porque también en estos trabajos quiero remarcarles la diversidad de estudios. Estamos hablando de distintos pacientes, de distintas cepas, distintos probióticos, distintas dosis, distintos tiempos de intervención, distintas duraciones de tratamiento, dónde empezar, si en la actividad, si en la remisión,
Entonces es algo que es una bolsa importante de gatos, decimos acá, pero es una mezcla rara de resultados donde, a pesar de la diversidad de cepas, y en ese sentido nos estamos también como corriendo de paradigma en cuanto a corrernos y flexibilizar un poco esta cepa especificidad que antes éramos como más promotores de lograr eso, y que si no era el mismo probiótico en la misma cantidad de la misma cepa no se lograba nada. Hoy estamos hablando más de similaridad, digamos, taxonómica y de mecanismos compartidos. Bueno, si no tenemos esto, capaz que si doy esto otro, estoy un poco más cerca y igual le voy a generar algún tipo de beneficio. Así que fíjense que a pesar de la diversidad de cepas, a pesar de la diversidad de concentraciones y de tipos de acción o tipos de pacientes, los datos en líneas generales son efectivos y son beneficiosos para el aporte de probióticos en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Los prebióticos no tienen tanta suerte, entiendo que quizá no estén tan estudiados y porque también se entiende siempre como prebiótico el agregado de fibra fermentable, con lo complejo que es justamente suplementar fibra fermentable en este paciente tan sintomático, y que las dosis de fibra fermentable o de prebióticos para esperar un beneficio para la salud va de 15 a 20, 18, 11 gramos día de prebiótico, fibra fermentable. Es muchísimo, más allá de la fibra dietaria total, ¿no? A lo cual entiendo que quizás falten estudios y no es que no sean efectivos, es más, tiene más contraposición porque tiene más efecto adverso su aplicación. Sí, los simbióticos tienen, entiendo que en esta sinergia entre el probiótico, pero con un poquitín de prebiótico que acá no alcanza a generar efecto adverso de sintomatología, sí ha demostrado eficiencia clínica y de resultado. Por eso es que también las últimas guías de probióticos y prebióticos publicadas por la Organización Mundial de Gastroenterología en febrero del año pasado avalan cuándo, ¿no? Cuándo en pauchitis, y eso no se discute, las guías lo vienen diciendo desde hace tiempo. La pauchitis, la prevención de la pauchitis o el tratamiento de la pauchitis es necesario la intervención con probióticos, mezclas específicas, estas mezclas de probióticos tanto en niños como en adultos y tanto en actividad leve como en terapia de mantenimiento, ¿sí? Tenemos apoyo también parcial en lo que tiene que ver en las guías con la seguridad y la efectividad como terapia convencional en tasas de respuesta y remisión en CU activa, ¿sí? En colitis ulcerosa activa, de leve a moderada, para lograr inducción de la remisión, ¿sí? Pero esto en una revisión no fue tan fuerte la evidencia, con lo cual por eso nos quedamos en amarillo, pero apostamos a que esto seguramente traiga algún tipo de beneficio. Lo que sí está claro que en Crohn no hay evidencia suficiente hoy que apoye el uso de probióticos, a lo cual Martín hasta acá nos queda fuera de la intervención porque partimos ya de una patología que no tiene fuerza científica como para recomendar probióticos. Asimismo y coincidentemente, por eso no me voy a detener en cada uno de estos cuadritos, las guías británicas, también publicadas en el 2023, apoyan para pauchitis, apoyan para colitis ulcerosa, no apoyan para mantención de la remisión en colitis ulcerosa y, por supuesto, no apoyan en enfermedad de Crohn en ningún momento. Y de igual manera, y coincidentemente, simplemente para reforzar la indicación, en las guías ESPEN lo mismo, el tratamiento con Reuteri o esta mezcla específica de probióticos tan evidenciada y ninguna otra cepa, al menos lo aclara acá la guía de ESPEN, puede considerarse para pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada para inducción de remisión y no se deben usar en pacientes con enfermedad de Crohn activa. Lo mismo siguen acentuando la utilización en reseboritis, en pauchitis y no ni siquiera en mantención de remisión para pacientes con enfermedad de Crohn. Ya acercándonos a la conclusión, esta revisión la verdad que me pareció súper válida porque nos aproxima un poco más a lo que queremos saber cuando necesitamos tomar la decisión respecto de qué probiótico implementar. Cuando decimos, bueno, no tengo el del artículo, tengo otro, ¿qué puedo elegir?
la evidencia, o al menos esta revisión sistemática, que está muy bien hecha y tiene buena calidad, 2021, lo que sí aconsejan es que, por supuesto, pueden ayudar a aliviar o mejorar la enfermedad inflamatoria, particularmente, está claro, colitis ulcerosa. En ese sentido, potencian más la utilización de simbióticos frente a la utilidad de probióticos y prebióticos. Si vamos a elegir un probiótico que esté a base de lactobacillus o bifidobacterias, preferentemente de 2 a 3 o multicepa, quizá le bajan un poco el potencial a los monocepa, la concentración de bacterias entre 10 a la 10 y 10 a la 12 y una intervención a corto plazo, 16 semanas, menos de 16 semanas, más de 16 semanas, no tendría efecto aún más beneficioso y significaría un costo mayor solamente, ¿sí? Como conclusión, entender hasta ahora qué tenemos. No les vine a resolver demasiado. La eficacia individual de la cepa y la administración sigue siendo aún incierta. Tenemos que seguir confiando en que van a aparecer y si no, hacer estudios, digamos, más grandes en poblaciones rigurosamente diseñados y de calidad. Y me detengo en terapia personalizada e interdisciplinaria. Primero la decisión conjunta, y coincido con Gaby, las decisiones en equipo siempre son mucho más poderosas para todos. Y personalizada, porque yo les dije que Martín no necesitaba por las guías un probiótico. Pero si empezamos a pensar en los probióticos como modulación del eje microbiota músculo, microbiota tejido adiposo, no sé si Martín no se beneficiaría de la utilización de un probiótico, ¿sí? Nada más. Muchísimas gracias. Ay. Perdón, coordinadora, ¿me puedo tomar un segundingui? Yo les quiero presentar. Esto seguía la presentación. No sé si se cortó. ¿Se puede seguir la presentación que tenía? Por favor. Porque quiero agradecer e invitarlos inclusive a participar. Todos estos simposios tuvieron que ver con la subcomisión de nutrición de GADECU. GADECU, que ya agradecí por un lado, la subcomisión de nutrición que hemos trabajado en muy poquito tiempo un montón. Ahí le debemos muchísimo a Marisa Canicoa, que fue la generadora de este espacio y la que nos lleva a un ritmo medio desconsiderado. Hoy no pudo estar presente también por temas laborales, así que agradecemos a todos. Y es un grupo, la verdad que es súper interesante, de colegas de todo el país, así que invitamos a que se puedan seguir sumando a participar. Nada más, muchas gracias.